Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Jia Jiabin desde Beijing. La región autónoma del Tíbet, ubicada en el suroeste de China, se ha fijado como meta para 2019 sacar a 150.000 personas de la pobreza y erradicar la pobreza absoluta. El Tíbet, conocido como el techo del mundo, ha sido una de las zonas más afectadas por la pobreza en China. Sin embargo, en años recientes, el gobierno regional ha tomado medidas acertadas para el alivio de la pobreza y ha logrado progresos significativos. Hace poco tiempo hemos realizado unas entrevistas en Tíbet para conocer la realidad de eliminación de la pobreza de esta región. Hoy, antes de entrar en nuestra conversación, vamos a conocer a través de nuestra cámara a una de las aldeas de esta región cuyos residentes han podido salir de la pobreza gracias a las políticas de reubicación. El Tíbet es la única área a nivel provincial que cuenta con regiones de concentración de pobreza. Entre las diversas formas de erradicar la pobreza, la reubicación se ha convertido en una de las más importantes en la lucha contra la pobreza en el Tíbet, además de ser una forma efectiva de implementación de los planes de alivio de la pobreza. En 2018 se completaron los 39 puntos de reasentamiento para los trasladados y se reubicaron 22.979 personas. La reubicación es solamente el primer paso. En 2018, el proyecto Casas Tibetanas Deki, puesto en marcha en la aldea de Boma, en el distrito de Tolundechen, en Lhasa, se basa en el alojamiento de estilo tibetano para turistas. Es un proyecto cultural que integra el alojamiento, las comidas características, el turismo y las compras. A través de la reestructuración de sus nuevas casas en el punto de reasentamiento, los aldeanos consiguen acceder a un empleo en su hogar y pueden salir de la pobreza. El proyecto se inició oficialmente en septiembre de 2018 y hasta ahora hemos recibido a más de 20.000 turistas. Tenemos más de 40 empleados, de los que el 75% son personas reubicadas. Sus ingresos medios actuales llegan a más de $450 al mes, lo que es muy beneficioso para ellos. Eso quiere decir que estas personas pueden ganar dinero desde sus casas sin tener que salir fuera a trabajar. Además, también pueden vender productos agrícolas con características tibetanas, lo que también es una forma de aumentar sus ingresos. En 2019, la ciudad de Lhasa orienta sus planes de erradicación de la pobreza hacia el empeño en la felicidad de los pobres. También el gobierno se esfuerza por mejorar las condiciones de la vivienda, el desarrollo industrial, el empleo, la educación, la atención médica y las infraestructuras, con el objetivo de lograr un alivio de la pobreza de alta calidad. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Sabemos que todos los 8 distritos pobres de Lhasa han salido de la lista de distritos pobres. ¿Cuáles son las medidas que han tomado esta ciudad en materia de lucha contra la pobreza? Lhasa ha aplicado medidas en áreas relevantes, que son el traslado de parte de los habitantes pobres a zonas con condiciones más apropiadas, el desarrollo de sectores económicos específicos, la oferta de oportunidades para recibir educación, la compensación económica por la dedicación a la protección ecológica y la puesta en marcha de la función sustentadora de la seguridad social, entre las cuales las más prioritarias son las dos primeras, que hacen frente a las que probablemente son las tareas más pesadas. Me gustaría profundizar en el tema de sacar a los habitantes de la pobreza mediante la reubicación. Hemos visitado la aldea de Boma, un caso representativo de esta medida. ¿Cuál es la actual situación de reasentamiento en aldeas de reubicación, como el caso de Boma? Cabe afirmar que la aldea de Boma ha realizado la reubicación del total de sus habitantes de acuerdo con las demandas reales de los recursos locales. El reasentamiento de la aldea de Boma, tras su reubicación, gira en torno al desarrollo del turismo. En este sentido, la prioridad de nuestros esfuerzos en la siguiente fase será la de generar fuentes de ingresos para la vida cotidiana de sus habitantes que procedan principalmente del turismo. En toda Lhasa ha habido en total más de 10 aldeas reasentadas por reubicación completa, similar a la del caso de Boma. Existen en total 39 puntos de reasentamiento en Lhasa para acoger aldeas reubicadas, cuyas condiciones han sido tomadas en plena consideración. Por ejemplo, el reasentamiento de familias con jóvenes en edad de trabajar y cuyos miembros pueden encontrar empleos en las zonas urbanas, se realiza instalándolos en las zonas colindantes de Lhasa. ¿Quiénes son principalmente los destinatarios de reasentamiento?
Los principales grupos objeto de la asistencia, según este modelo, son los de las zonas cuyas condiciones no son aptas para la supervivencia y el desarrollo de sus habitantes. El Tíbet cuenta con un ecosistema bastante precario y la capacidad de soporte de sus recursos naturales es sumamente limitada. Por eso, hacemos todo lo posible para trasladar a los habitantes de las zonas montañosas a otras zonas dotadas de mayores facilidades de transporte y abundantes recursos. También la gente que vive en zonas vulnerables ante las frecuentes catástrofes naturales ha sido reubicada en zonas cercanas a las principales arterias de comunicaciones. También nos interesa analizar el caso del punto de reasentamiento de la aldea Kurong. ¿Qué características tiene dicho caso? Se trata del traslado de una aldea ubicada en una zona del altiplano a otra zona de más baja altura, lo que supone un cambio geográfico importante. El Comité del Partido Comunista de China en la región autónoma del Tíbet se ha empeñado en trasladar a los habitantes que viven en zonas de gran altitud y con un ecosistema precario a otras zonas dotadas de mejores condiciones de transporte, infraestructuras y servicios públicos. Por ejemplo, el punto de reasentamiento de Gurum ha acogido la aldea Nima del distrito de Nakchu, que se ubicaba a una altura de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. La enorme altitud supone una dura prueba para el organismo humano. Además, esa zona tiene un entorno ecológico sumamente precario, del que difícilmente pueden depender la supervivencia y el desarrollo de la población local. Para solucionar estos problemas, debemos por un lado rehabilitar el precario ecosistema y por el otro trasladar a los habitantes a zonas de baja altitud dotadas de mejores servicios públicos, donde pueden tener un acceso igualitario a los servicios básicos. El año pasado, cuando los habitantes se reasentaron en la nueva zona, la primera sensación que tuvieron fue la de un gran alivio a nivel físico, lo que les permitió poder dormir bien. Sobre todo las personas mayores, que llevaban tantos años viviendo en zonas altas, no se imaginaban lo agradable que era vivir en una zona de baja altitud. Estas personas solían pensar que no habría grandes diferencias entre las zonas altas y las bajas, pero finalmente han podido percibir en persona la enorme diferencia del impacto sobre su cuerpo al restablecerse en esas zonas más bajas. Además, las personas que viven en zonas altas con una densidad poblacional muy baja suelen alimentarse de lo que crían y de lo que encuentran. La carne de cordero y de res es su alimento habitual, sin tener casi posibilidad de incluir en su cesta frutas y verduras. Tras trasladarse a las nuevas zonas residenciales, su vida ha experimentado enormes cambios y pueden acceder a una amplia gama de frutas y verduras de las que pueden comer lo que quieran. Lo más importante es que las generaciones venideras podrán recibir una mejor educación y gozar, al igual que los habitantes de Lhasa, de los mismos derechos y servicios. Gracias a los cambios actuales de la presente generación, la gente podrá disfrutar de verdad de una vida mejor en el futuro, lo cual constituye uno de los propósitos fundamentales de nuestro trabajo. En cuanto al desarrollo de las industrias, ¿qué experiencias puede ofrecer Lhasa respecto a este tema? Lhasa ha desarrollado principalmente dos sectores en torno a este objetivo. El primero, la industria de la salud de la tierra pura. Esta incluye en realidad los cultivos y la cría de ganado como sus dos aspectos principales. Por ejemplo, la crianza de vacas lecheras de excelencia y el engorde rápido de los bueyes tibetanos. Cada localidad ha desarrollado sus respectivos sectores económicos con particularidades propias. Es una industria con una enorme influencia típicamente autóctona y una sólida base para Lhasa. El segundo sector es el turismo cultural. En materia turística, no nos hemos limitado a diseñar las rutas turísticas según la ubicación de los templos, sino que hemos trabajado con una visión integral sobre toda la región para convertir los modos de vida tradicionales y el turismo familiar en puntos clave del aumento de la renta turística de los habitantes locales. Sobre todo desde el punto de vista del turismo en toda la región, los puntos de reasentamiento también han sido ubicados a lo largo de las rutas turísticas que rodean la ciudad.
El presidente Xi Jinping ha señalado que darles a los niños de las zonas pobres acceso a una educación de calidad constituye una tarea importante para impedir que la pobreza se transmita de generación en generación. ¿Cuáles son los esfuerzos concretos que han hecho ustedes en este aspecto? Ante todo, en la etapa de educación obligatoria de 9 años, brindamos a los alumnos las 3 gratuidades en alimentación, alojamiento y estudios. Es decir, esa etapa académica es gratis en todos los aspectos, gracias a las políticas preferenciales otorgadas especialmente por el Gobierno central. A partir de 2016, sobre la base de la gratuidad de la etapa de educación obligatoria de 9 años, extendimos la gratuidad para que cubriera tanto los 3 años de preescolar como los 3 años del bachillerato. Gracias a estas medidas, ningún niño dejará de ir a la escuela debido a las dificultades económicas, cosa que no permitiremos que vuelva a ocurrir. También debo mencionar la ayuda financiera que brindamos a los estudiantes universitarios de bajos recursos. El caso de alumnos que no pueden terminar sus estudios debido a la pobreza se da principalmente en estudiantes universitarios. Para ellos hemos emitido políticas a nivel provincial, municipal y de distrito. Por ejemplo, hoy por hoy, los gastos que deben correr a cuenta de los propios universitarios de bajos recursos son casi de cero, gracias a las numerosas garantías que se les brindan. En cuanto a aquellos alumnos que no continúan estudiando tras completar el primer periodo de la enseñanza secundaria o el bachillerato, desplegamos activamente el papel de las escuelas de capacitación vocacional para que esos estudiantes aprendan y dominen alguna destreza profesional y puedan terminar allí su periodo de formación. En Lhasa están la Escuela de Capacitación Vocacional 1 y la 2, que tienen funciones y tareas diferentes y juegan roles complementarios. Todas estas medidas reflejan el empeño que hemos venido realizando para ofrecer asistencia a los pobres de manera precisa y acertada. ¿Qué esfuerzos han hecho para que las personas que han salido de la pobreza no vuelvan a caer en esa situación anterior? Ante todo, el desarrollo del sector económico local es fundamental. En aras de llevar a buen puerto el futuro trabajo de la lucha contra la pobreza, debemos apoyarnos principalmente en eso. Es decir, es imprescindible que mantengamos las prioridades y la intensidad de las inversiones de manera consecuente. En segundo lugar, cómo organizar y movilizar a las masas populares en las batallas decisivas contra la pobreza, poniendo en juego su dinamismo y protagonismo, es la clave de todas las claves. Para ello hemos tomado una serie de medidas al respecto, tales como el apoyo tanto a nivel intelectual como de voluntad. Hemos organizado cursos de formación para concienciar a la gente de las políticas y las leyes concernientes, y lo que es más importante, buscar una manera de enseñarles cómo ganarse una posición en la vida moderna y confiar en las brillantes perspectivas de una vida mejor. Para brindar el apoyo tanto a nivel intelectual como de voluntad, es necesario hacer que los niños no se aferren a las ideas anticuadas. Por eso, este trabajo que venimos realizando también se ha iniciado en las escuelas primarias, en las que los maestros dedican medio día del sábado o del domingo a explicarles a los alumnos las políticas de asistencia a los pobres de manera precisa y acertada. Y enseñarles también que convertirse en receptor de la ayuda a los pobres no es un honor, sino algo que debe incentivarles a encontrar un camino hacia la prosperidad mediante su propio trabajo. Otra medida que hemos adoptado es que establecimos especialmente un fondo de alrededor de 1,5 millones de dólares para estimular a las personas que buscan la prosperidad mediante su trabajo laborioso. Durante los últimos 3 años, marcados por el arduo trabajo hacia la prosperidad y la ayuda a los pobres de manera precisa y acertada, han surgido muchos casos por el estilo, y destinamos este fondo a encomiar y resaltar esos ejemplos. Una parte de estas personas reciben un premio otorgado por el ayuntamiento y gran parte de ellas reciben el reconocimiento del comité administrativo de su aldea o de su pueblo. Los comités administrativos de los pueblos suelen organizar asambleas populares en las que participa al menos un miembro de cada familia para resaltar al máximo aquellos ejemplos de alcance de la prosperidad a través del trabajo laborioso y para concienciar a la gente de que el gobierno apoya e incentiva enérgicamente a las personas que buscan salir de la pobreza valiéndose de su propio gran esfuerzo. Estas prácticas de estímulo pueden servir para poner en pleno juego el dinamismo y la iniciativa de las masas populares.
La ciudad de Ningxi se encuentra en el área de menor altitud del Tíbet, con una elevación media de unos 3.100 metros. Su base débil y un desarrollo lento marcaron la situación en el pasado en el distrito de Mailin, en el suroeste de la ciudad de Ningxi. Tradicionalmente, la economía de Mailin dependía principalmente de la silvicultura. En los últimos años, Ningxi se ha volcado de manera especial en las zonas de pobreza profunda y en las personas pobres. La ciudad está destinada a un camino de erradicación de la pobreza por medio de la protección ambiental, aprovechando para ello sus ricos recursos naturales y su entorno ecológico, aumentando continuamente las inversiones y promoviendo de manera firme el alivio de la pobreza gracias al turismo. En la actualidad, una parte de los ingresos del pueblo se deben a la recolección de los recursos derivados de los árboles, por ejemplo, la recolección de ingredientes para medicinas como el hongo Cordyceps sinensis, entre otros. También hay gente que vive de la ganadería y de la industria turística. En este aspecto, hay algunas personas que gestionan el agroturismo y otros que regentan puestos donde venden principalmente productos locales o carne a la brasa, lo que para nuestra etnia luoba, en el pueblo de Neyul, significa una fuente importante de ingresos. En el año 2006, la señora Samjo, que vivía cerca del pueblo de Neyul, se dio cuenta de las oportunidades que podía traer el desarrollo del turismo y comenzó su proyecto de agroturismo con características propias del Tíbet. Con la mejora de las condiciones del transporte, el entorno escénico de Neyul ha atraído a un gran número de turistas, lo que ha hecho que el proyecto de la señora Samjo sea cada vez más próspero. En el pasado salíamos a trabajar fuera para vivir o vivíamos de la crianza de cerdos o vacas. Los ingresos eran escasos. Después de que se desarrollara el turismo, empezamos a preparar comida para los turistas con pollo, huevos o cerdos típicamente tibetanos. Con la visita de los turistas no nos hace falta ir a trabajar fuera. Así puedo quedarme en casa cuidando al niño y cocinando. Los ingresos también son más altos. Ahora gano más o menos $12.000 anuales. En los últimos años, con la finalización y promoción de proyectos de infraestructura como el ferrocarril Lhasa-Ningxi y la autopista de Lalin, la base del problema que limitaba el desarrollo del ecoturismo en Ningxi se ha solucionado aún más, y un gran número de agricultores y pastores se han actualizado con el desarrollo del turismo ecológico. Con la integración del desarrollo de la industria, miles de hogares han aumentado sus ingresos y una gran cantidad de aldeas pobres de montaña ya se ha encaminado hacia una sociedad modestamente acomodada. La ciudad de Ningxi, aprovechando plenamente sus abundantes recursos naturales, ha seguido un brillante camino de erradicación de la pobreza mediante el fomento de la protección ecológica. ¿Cuándo inició Ningxi su marcha por esa vía y cómo ha logrado combinar con esa perfección la protección ambiental y la lucha contra la pobreza? Ningxi se ubica en el sureste del Tíbet y es una región de ricos recursos naturales, tal como ha mencionado usted. En el pasado era una de las 4 principales regiones de bosques de China, con una elevada tasa de cobertura forestal. En la década de los 90, los medios que la población local tenía para garantizar su renta eran bastante reducidos. Francamente, la inmensa mayoría de los habitantes locales obtenía sus ingresos de la tala de árboles y la posterior venta de la madera. En ese periodo, dicho negocio sí tuvo una importante influencia sobre el aumento de los ingresos de la población local. Entrando en el siglo XXI, el Comité del Partido Comunista de China en la región y el gobierno regional empezaron a orientar al pueblo local a aumentar sus ingresos a través de otros sectores alternativos a la silvicultura, como los cultivos, la ganadería y la recolección de recursos derivados de los árboles. Después de haber entrado en la fase de librar batallas decisivas en la erradicación de la pobreza, el Comité Local del Partido Comunista de China y el municipio de Ningxi han fomentado con esfuerzo la lucha contra la pobreza mediante el desarrollo de los sectores ecológicos, como una de las medidas relevantes en esa batalla decisiva. En resumen, las medidas para ganar las batallas más duras en la eliminación de la pobreza, primero el fomento de la construcción ecológica. Todos los años el Estado asigna parte de los fondos presupuestarios a la reforestación y la preservación del medio ambiente, y en ello participan muchas personas pobres de nuestra región, que aumentan sus ingresos a partir de sus propios esfuerzos. La segunda, la implicación de las personas pobres con capacidad laboral en todo el proceso de preservación del entorno ecológico. El Estado, que asigna unos fondos presupuestarios destinados a adquirir servicios por parte del Gobierno,
establece algunos puestos de trabajo relacionados con la protección medioambiental para entregárselos después a las personas pobres con capacidad laboral. Así pueden aumentar sus ingresos mediante su dedicación a la protección de los bosques cultivados. Para aplicar la ayuda a los pobres de manera precisa y acertada, es importante identificar a las personas pobres de forma precisa, sin omitir a ninguno ni equivocarse en la identificación de las personas objeto de la ayuda. ¿Cuáles son las experiencias de Ningqi en este aspecto? La identificación precisa constituye la base para la aplicación acertada de las políticas de ayuda, porque solo reconociendo con exactitud quiénes son las personas objeto de la ayuda, podemos desplegar el trabajo de apoyo de una manera precisa. Entre finales de 2015 y principios de 2016, enviamos a los responsables de los cuadros de base a que realizaran visitas a las familias campesinas, una por una. Si algún miembro de la familia sufre una enfermedad grave, esto provocará probablemente la falta de fuerza laboral en esa familia y un consecuente aumento de la carga económica. Lo mismo ocurre en el caso de que una familia se vea damnificada por alguna catástrofe natural. Hay que tener en cuenta las diferencias que se dan en el Tíbet respecto al resto del país, debido a la presencia de grandes montañas y valles que propician la ocurrencia de desastres naturales. Mediante dicho trabajo podemos constatar los ingresos de las familias y hacer un análisis preliminar. La evaluación para determinar si son personas pobres la realizan después los dos comités, o sea, la célula del Partido Comunista de China en la aldea correspondiente y el comité de gestión local, porque los miembros de los dos comités mantienen frecuentes contactos e interacciones con los aldeanos y conocen perfectamente su situación. A través de la evaluación a fondo se determinará quiénes son las personas pobres que deben recibir la ayuda y si necesitan atención especial en el curso de la aplicación de las políticas de apoyo de manera precisa. A juzgar por la situación actual, ¿cuáles son las principales causas de la pobreza en Ningqi? Analizando el trabajo de investigación que hemos realizado, son varias las causas de la pobreza. La primera, la falta de empleo en las familias, lo que limita las fuentes de ingresos. La segunda, las enfermedades. Debido a las condiciones climáticas especiales del Tíbet, caracterizadas por su altitud y por el frío, el porcentaje de aquellos que caen en la pobreza por culpa de enfermedades es alto. Según muestran nuestras primeras estadísticas, en nuestra región son más de 3.000 las personas que no pueden realizar trabajos debido a enfermedades crónicas, tales como hipertensión, afecciones cardíacas o reumatismo. Dicho número representa aproximadamente el 9% de la población pobre. Esta situación suele provocar pesadas cargas sobre esas familias. Otra causa nada desdeñable que provoca la pobreza es la escasez de recursos de producción. Debido a la condición básica de altiplano con presencia de valles, existen pocos terrenos cultivables y pocos recursos para la producción, lo que supone un muy reducido potencial de desarrollo. En el caso de las familias pobres por causa de falta de empleo, por edad avanzada o por la pérdida de capacidad laboral derivada de su discapacidad física, ¿qué tipos de asistencias les han proporcionado? Respecto a las familias sin capacidad laboral y con personas con discapacidad, se ofrecen por parte del gobierno subsidios para dar soluciones a la alimentación, la vivienda y los servicios sanitarios, entre otras cuestiones. Respecto a las personas sin garantías básicas de vida, les brindamos ayuda de forma concentrada. En cuanto a las personas con discapacidad, les proporcionamos subsidios para solventar parte de sus preocupaciones. Además, les ayudamos a superar algunos problemas de salud a través de la asistencia sanitaria. En cuanto a las familias que pasan por dificultades temporales como falta de empleo, pero que cuentan con potencial laboral, les ofrecemos medidas de apoyo laboral para que participen en nuestros proyectos y cooperativas destinados a ayudar a los pobres. Convertimos parte de las inversiones gubernamentales en proyectos asistenciales con un tipo de participación accionarial que se reparte entre aquellas personas pobres que tardan tiempo en encontrar trabajo. Así pueden mejorar sus rentas a partir de los dividendos obtenidos por la realización de dichos proyectos. Cuando ellos vayan creciendo en su capacidad, al igual que un niño crece para convertirse en adulto, y tengan suficiente capacidad de desarrollo, les iremos dejando realizar sus proyectos a partir de sus propios esfuerzos. Los 7 distritos de Ningqi terminaron de salir de la pobreza en 2018. ¿Qué importancia tiene esto?
La liberación de la pobreza de todos los distritos pobres para finales de 2018 supuso que tras 3 años de desarrollo, la renta de la población pobre local había alcanzado el mínimo fijado por el Estado para que una persona deje de ser considerada pobre. Es decir, sus ingresos habían alcanzado el nivel de las personas con una renta de 2.300 yuanes en 2010, equivalente a unos $343, el criterio fijado por el país para determinar quién es pobre. Así se solucionaron los problemas básicos que les afectan, como una alimentación suficiente, prendas de vestir, vivienda segura y garantías sanitarias y educativas. Estos logros significan que hemos obtenido una victoria preliminar tras superar las etapas más duras, y que hemos entrado en una nueva fase de consolidación de los logros y de mejora de las gestiones. Ahora el reto que enfrentará es el de cómo asegurar que las personas que han salido de la pobreza no vuelvan a caer en ella. ¿Qué medidas se tomarán de cara a este nuevo reto? Cómo consolidar los frutos de salida de la pobreza y seguir aumentando de forma estable el beneficio e ingresos de las personas pobres es una prioridad. En ella trabajaremos durante los próximos 2 años, e incluso de cara a un periodo más prolongado. En cuanto a dicha tarea, hemos hecho esfuerzos en 2 frentes. Primero, centrarnos en aumentar los ingresos. Dicho de otro modo, a través del desarrollo de las industrias, el apoyo financiero del Estado y el fomento de los proyectos encaminados a respaldar a los pobres, generaremos unas fuentes que garanticen el crecimiento estable de la renta de las personas pobres. Será la misma población pobre la que tendrá la capacidad de generar la sangre que mantenga funcionando el cuerpo. El 13º Plan Quinquenal recoge 597 proyectos destinados a respaldar el desarrollo de las personas pobres con una inversión total de unos 611 millones de dólares. Actualmente gran parte de los proyectos ya se han terminado y algunos proyectos han mostrado ya sus primeros resultados. Con los esfuerzos que seguiremos realizando en los próximos 2 años, habremos implementado el resto de los proyectos previstos para que las personas pobres tengan una fuente de ingresos estable. Nuestro objetivo es cubrir a todos los habitantes pobres con esos proyectos asistenciales para que ellos mismos aumenten su renta a través del apoyo específico a los proyectos pertinentes. En cuanto a los servicios públicos, seguiremos perfeccionando las infraestructuras de transporte, las instalaciones hidráulicas y eléctricas, las telecomunicaciones, los servicios básicos de salud y la educación para que el nivel de los servicios siga mejorando a fin de dar mayor comodidad en beneficio de las masas populares. Además, a nivel institucional, hemos venido construyendo mecanismos de ayuda duradera para que en el caso de que se produzcan incidentes inesperados o situaciones especiales con las personas pobres, las medidas puedan continuar aplicándose para ofrecerles ayuda. No se les deja a su propia suerte tras haberles asistido solamente en la etapa inicial. ¿Qué nos puede contar sobre su propia experiencia de trabajo de la lucha contra la pobreza desde el planteamiento de la ayuda a los pobres de manera precisa y acertada? Como una de las personas implicadas en el apoyo a los pobres en Ningxi, he participado y experimentado todo el proceso de esfuerzos y evolución del trabajo durante los últimos 3 años, lo que me ha aportado varias impresiones que puedo destacar. La primera es que el trabajo de respaldo a los pobres en los últimos años ha contado con una amplia participación por parte de muchas personas. Los diversos sectores sociales, incluido el empresarial y el filantrópico, se han implicado ampliamente en dicho trabajo. Es algo de una magnitud que no tiene parangón en la historia. Esto marca una clara diferencia respecto a los esfuerzos aislados de apoyo a los pobres en el pasado. La segunda es que en el trabajo de librar las batallas más decisivas en la erradicación de la pobreza, el gobierno ha invertido enormes recursos. Por ejemplo, durante el 12º Plan Quinquenal, el gobierno invirtió 104 millones de dólares en Ningxi, mientras que las inversiones gubernamentales han alcanzado más de 298 millones de dólares solamente en los últimos 3 años, casi 3 veces más que en los 5 años anteriores. La tercera es que el bienestar y el beneficio que se les ha propiciado a las poblaciones son palpables. Por ejemplo, la renta de la población pobre ha pasado de ser de menos de 447 dólares en 2015 a más de 1.043 dólares en 2018, más del doble que la cifra de hace 3 años. Dicho aumento es mucho más grande que el de la renta de los campesinos. Además, las inversiones inyectadas en la infraestructura y en los sectores sanitario y educativo han contribuido a mejorar notablemente la calidad de los servicios públicos, cuyo beneficio es más que evidente.
Boma.